Bienvenidos, queridos estudiantes. Esta semana tenemos una invitación desde el eje 4 de la Red de Orientadores Escolares del Tolima. Queremos entregarte muchas opciones interesantes, sugestivas y novedosas que te permitan pensar en futuros posibles para tu vida. Esperamos que disfrutes. Esta semana pregunta, conéctate. No restringas tus opciones. Piénsalo. Indaga y cuéntale a amigos y familiares. Date la oportunidad de ver multiposibilidades. Observa, optimiza tu agenda y acompáñanos. Siente tu vocación y súbete al bus de quienes perseveramos por alcanzar nuestras metas. ¡Bienvenidos! Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores, a todos los estudiantes, docentes y padres de familia que a esta hora ya se están conectando, se están comenzando a enlazar con este taller del día de hoy, de la Semana de Orientación Vocacional y Profesional, que ya estamos culminando, ¿no? Ya estamos terminando con todos estos espacios de aprendizaje, de formación, en los cuales pues el mayor objetivo es poderles brindar a toda la comunidad educativa tolimense, desde la red de orientadores del Tolima y de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, todos estos espacios para crecer y formar y seguir forjando ese proyecto de vida. Hoy tenemos un invitado muy especial, me encuentro también acompañado por las colegas de diferentes municipios de acá del Tolima, y pues le doy paso a mi compañera Isabel Cristina para que pues ella nos cuente un poco más sobre la dinámica y sobre lo que haremos en esta tarde. Bueno, muy buenas tardes. Darles la bienvenida a todos los espectadores, como lo dijo bien Richard, a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, padres de familia y compañeros docentes. En el día de hoy nos encontramos junto con compañeras orientadoras como María Fanny del Socorro Salcedo, ella es la docente orientadora de la Normal Superior de Icononso, nuestros compañeros Richard Torres de la Institución Educativa Ortega, Luisa Fernanda Ávila Martínez, Institución Educativa Técnica Francisco Núñez Pedrosa de Mariquita, Marta Ligia Tavares Escobar, Institución Educativa Técnica María Auxiliadora de Fresno. Hoy estaremos con ustedes en un taller muy importante, ¿sí? Iniciamos con el agradecimiento especial a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, en cabeza del secretario doctor Julián Fernando Gómez, y a la profesional María del Carmen Rodríguez de Calidad Educativa por el apoyo incondicional a la red de orientadores y en este evento. En la tarde de hoy tenemos como panelista al doctor Luis Fernando Amador Pineda, que nos hablará de un tema importante como es la pedagogía y la educación en la alternancia, más en esta época en la que nos encontramos pasando todos nosotros. El doctor Amador es licenciado en Educación de la Universidad de Caldas, es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Educación de la Universidad de Salamanca, docente del IDEAT de la Universidad del Tolima y director del Departamento de Pedagogía y Mediaciones del IDEAT de la Universidad del Tolima. Antes de dar la palabra al doctor Luis Fernando Amador, se realizarán unas recomendaciones para el manejo adecuado de los comentarios y del chat. Pues es importante que registren sus preguntas relacionadas con el tema de manera respetuosa y cordial con todos. Además, los invitamos a que realicen su registro con su nombre, su institución educativa a la que pertenecen y el municipio. Y también al finalizar, por favor, no olviden de diligenciar el cuestionario de evaluación del taller, ya que es muy importante conocer su opinión para la mejora de futuros eventos para ustedes, comunidad educativa. Muchísimas gracias. Entonces, bienvenidos y bienvenido, doctor Amador, a esta su comunidad educativa del Tolima. Listo, muchas gracias.
muy amable a este equipo académico de orientadores escolares de El Tolima, asociados como una característica del momento histórico, la asociatividad. Muchas gracias a la Secretaría de Educación y Cultura de El Tolima, a la Unidad de Calidad. Muchas gracias a Richard Torres, hoy quien va a ser anfitrión de esta conversación. Gracias a María del Socorro Salcedo en el apoyo, y qué bien desde Icononso, desde esa normal que ha dado grandes frutos y grandes orientaciones para el país desde la historia local y desde la formación de maestros en una proyección muy importante. Gracias, María del Socorro, por estar y liderar estos procesos que en sí son educativos, pero son más pedagógicos, ¿cierto? Porque estamos formando a los ciudadanos del presente. Muchas gracias a Marta Ligia y a Luisa Fernanda, que van a apoyar la conversación de hoy. Y obviamente es con el otro, con nosotros, con vosotros, que estamos viviendo el momento histórico presente. Muchas gracias entonces a Isabel Cristina Capera, quien es una compañera de horizonte y de posibilidad educativa. Actuamos como estudiante docente en una línea de política educativa, en políticas públicas, en una maestría en Educación y Desarrollo Humano que ella desarrolló con la Universidad de Manizales y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Allí pues hizo una conversación alta presentando el Gran Tolima y presentando al Gran Huila con la otra compañera que desarrolló su experiencia de investigación. Pero una cosa importante era en su trabajo presentar la diversidad y la etnicidad, ¿cierto? Y creo que eso es lo que nos llama hoy en este Tolima grande. Y qué mejor desde los orientadores escolares. Los orientadores escolares que dan rumbo a nuevos horizontes y nuevas miradas de lo educativo, de lo político, de lo social, de lo cultural. Y ese es el asunto. Por eso muchas gracias a ustedes y por hacer estos esfuerzos que están hoy en alternar, en alter ego, en alter organización, de unos con otros, de nosotros con los otros, y aquí en un criterio de diversidad, pero también de distinción. Maestros orientadores. Entonces, muchas gracias al equipo por convocarme, y obviamente convocarme no para dar la lección, sino para poder discurrir con la palabra, con la voz, con el pensamiento y quizás con la experiencia, para no hablar del conocimiento, porque cuando nos aferramos al conocimiento estatuido, nos anclamos y nos olvidamos del nosotros, del yo, del otro, del alter ego, de la alternancia, de la alteración, de alterarnos con el pensar, con el conocer, con el decir, con el sentir, con el vivir. Bien, en este sentido, pues, la conversación que tuve con Isabel Cristina para poder conversar con ustedes el día de hoy, 5 de agosto, un mes nuevo, abriendo como el segundo semestre, ya despegándolo académicamente, dijimos, pero ¿qué decir? ¿Cómo titular lo que vamos a conversar?
Y entonces, pues yo dije, no hay que hablar de educación, pero yo diría que de educaciones. Educación y formación. Por eso titulamos la conversación de educación y pedagogía en alternancia. En este sentido, entonces, pues hablamos de educaciones porque no solo hay una educación, hay múltiples educaciones. La vida es un horizonte permanente de educación. La educación es transitar, la educación es extraer, pero también la educación es nutrir. La educación es un proceso de extraer y nutrir. Extraer y nutrir es una posibilidad constante. Educere y educare. Educar, educación, nutrir, nutrir, cultivar. La educación es un proceso de cultivo. La educación es un proceso de nutrición del cuerpo, de la nutrición de la palabra, de la nutrición del intelecto, de la nutrición de la comunicación, de la nutrición de la tecnología, de la nutrición. Entonces, la educación es un proceso continuo de la vida. La educación es un proceso continuo de la vida para cultivar las relaciones, para cultivar la palabra, para cultivar la mente, para cultivar el espíritu, para cultivar. Por eso esas dos expresiones latinas, educare y educere, extraer y nutrir. La educación es un proceso de extraer y nutrir los cuerpos, nutrir la palabra, nutrir el espíritu. Por eso hoy en esta convocatoria que hace el grupo de orientadores escolares del Tolima a través de la Secretaría de Educación y de estas organizaciones que apoyan esta gestión, pues estamos educando, porque es un momento más, un momento de encuentro, un momento de satisfacción, un momento de gusto. Y por eso pues aquí están hoy con los artefactos mediados que nos permiten estar en las nuevas educaciones, unas educaciones mediadas. Esas educaciones mediadas que hoy nos tienen a el sector educación formal, a la educación formal, inicial, básica, media y universitaria, en unas condiciones que obviamente gracias a los maestros, gracias al ingenio y capacidades de estos seres humanos, pues hemos podido dar respuesta y acompañar la formación de nuestros estudiantes. Entonces, ahí está el título de nuestra intervención. Educaciones es un camino, es un recorrido. Y pedagogía, la pedagogía es el asunto de la formación. Educación, entonces, todo ese conjunto de relaciones, ese conjunto de acciones, ese conjunto de tránsitos, de despliegues y posibilidades. Pero la formación es el camino de la vida, es como asumir la vida. La pedagogía es el asunto de la formación humana. Y entonces, educación y pedagogía van de la mano. Es decir, el ser humano incorpora a su vida lo que desee, lo que le satisface. Por eso el ser humano estructuralmente desarrolla una acción de intelectualidad a través de su capacidad cognitiva. Y entonces él tiene la capacidad de recoger, pero también de extraer. Es decir, de recibir y apropiar lo que él desee. Y entonces es ahí donde se va consolidando el proceso de la formación. Por ello, esa formación hoy se expresa en alternancia. Pues sí, estamos educando en un tiempo presente, estamos educando en un hoy, estamos educando en el tiempo que nos tocó vivir, y este tiempo que nos tocó vivir es un tiempo especial, es un tiempo importante, es un tiempo
cronológicamente que va evolucionando. Estamos en el siglo XXI, en el año 2020, en el mes 8, en el día 5 y exactamente a las 4:15. Es decir, ese es el tiempo cronos que nos ha tocado vivir. Cronológico, cronos. Ahí está. Y el tiempo sigue, el tiempo fluye. Ahí va el cronos. Pero también es necesario que este tiempo que nos tocó vivir es un tiempo kairos, es un tiempo con sentido, es un tiempo con significado, es un tiempo muy importante que nos tocó vivir. Y cuando digo es un tiempo muy importante que nos tocó vivir, está referido a que este tiempo kairos es un tiempo con sentido y significado. Es decir, aquí ubicándonos entonces en la presentación que nos está colaborando nuestro equipo, pues estamos educando en un tiempo presente, ¿cierto? Estamos educando en el hoy, no estamos educando ni en el siglo XXII, ni estamos educando en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XV, ni en el siglo I, ¿no? Estamos educando hoy para el hoy. Hoy tenemos unas personas que están dando sus razones de ser, sus expresiones, su vida como tal, y esa vida como tal, pues nos tocó vivirla así. A mí me toca vivir en mi cronos, oiga, en mi cronos, a mis 57 años, me toca vivir el hoy. Igual a Cristina, que la conozco hace 8 años, pues ha pasado su cronos. Hoy es Cristina con un cronos mayor, al igual que Richard, al igual que Luisa, al igual que Marta, pues todos vamos viviendo nuestro cronos. Pero qué importante, también estamos viviendo un tiempo kairos, kairológico, y es decir, es un tiempo con sentido y significado. Este es el tiempo que nos tocó vivir y hay muchos significados y obviamente hay unos hechos y fenómenos, acontecimientos que nos han colocado en unas palabras totalmente nuevas para la sociedad del presente. Aislamiento social, confinamiento, distanciamiento. Bueno, cuidado, nos volvieron a convocar al cuidado, ¿cierto? Pero obviamente a partir de un fenómeno natural, cotidiano, pero que obviamente se ha expandido planetariamente, como es ese fenómeno de la pandemia, de ese virus del COVID-19, que cambió todo y así es la vida. La vida cambia, la educación cambia y las personas pues también cambian. Esa es la vida. Cuando digo esa es la vida, en ese sentido estamos también generando esa acción. Entonces, estamos viviendo un tiempo presente. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Fue el siglo XXI, nos tocó vivir este 2020, lo estamos viviendo. Ya estamos en el mes de agosto, vamos en el día 5 y el tiempo cronológico va pasando. Pero lo que está significando es que estamos viviendo un tiempo con un fenómeno planetario que obviamente está confinando las poblaciones y ha cambiado totalmente las dinámicas de lo que llamábamos una normalidad. Entonces, creo que con ese primer esbozo quiero dar inicio formal a la intervención. Entonces, creo que nuestro Facebook Live está también con la participación de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia, de maestros, de académicos, de investigadores, de comunidades en general. Entonces, en este sentido, vamos a dar inicio con la presentación y quiero que me ubiquen la presentación en la primera diapositiva. Muchas gracias. En este sentido, entonces, este asunto de educación
pedagogía y alternancia está planteada en una gran pregunta, ¿en qué mundo y para qué mundo educamos? Entonces, estimados colegas, estimados estudiantes, estimados orientadores, estamos en un mundo de globalización, en un mundo de mundialización, en un mundo de internacionalización, en un mundo de planetarización. Estamos educando en un tiempo presente. Estamos aquí, en el hoy, no estamos en el ayer ni estamos en el mañana, estamos en el hoy. Y en ese mundo que estamos educando hoy es un mundo de globalización. En esto quiero centrar también la intervención, unos 4 o 5 minutos. Estamos viviendo en un mundo de globalización y esto es el fenómeno planetario. Es un fenómeno de economía de mercado, es un fenómeno de oferta y demanda, es un fenómeno de consumo, de distribución, de ubicación del poder. Estamos en un mundo, educamos en un mundo de globalización, es decir, economía de mercado. Estamos viviendo el desarrollo del capital, las relaciones de poder a partir de la economía de mercado, del capital. Este fenómeno de globalización, entonces, se reconoce como el modelo de desarrollo capitalista. Este modelo de desarrollo tiene su génesis en el siglo XIX, se perpetúa a principios del siglo XX y se consolida a finales del siglo XXI. Obviamente tiene su ascenso en la década de los 80 y obviamente con lo que se reconoce con la apertura económica de los mercados en el mundo, y esa apertura económica de los mercados en el mundo lleva el ascenso del capital al poder. Y por eso el mundo se redistribuye y se organiza en un modelo de desarrollo capitalista. Entonces, ¿en qué mundo y para qué mundo educamos hoy, 5 de agosto del 2020? Educamos en un mundo de la economía de mercado, de la oferta y de la demanda, de la distribución y el consumo. Tanto así que expresamos acciones de prosumidores. Ni siquiera somos consumidores, sino que demandamos las condiciones de producción para el consumo. Elementos que son bien importantes tener presentes. Claro que estamos viviendo un fenómeno del COVID-19, sí, un fenómeno de un virus planetario, pero detrás de esto también está el modelo de desarrollo. Y esto nos empieza a leer de que en el modelo de desarrollo también están las situaciones de exclusión, las exclusiones de distribución, y entonces las condiciones de los países, las condiciones de los países económicamente activos y los países económicamente dependientes unos de otros. Y obviamente también para situar a la América Latina, al África, a la India, como elementos de redistribución e inequidad en la distribución del Producto Interno Bruto. Entonces, mire que educamos en un mundo de globalización. Bueno, ¿qué pasa a pandemia? Que es decir, en este momento, estos 4 o 5 meses que estamos con este fenómeno, pues también la economía se mueve y obviamente pues ha habido desequilibrio económico, reorganizaciones y una cantidad de situaciones, pero esa es la realidad. Educamos en un mundo de la globalización. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo de la mundialización. Ese mundo de la mundialización está referido de que hoy de aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Hoy vivimos en un mundo mundializado, con estilos de vida mundial, con modos vivienda globales, mundiales, es decir, con comunicabilidad. Vivimos en un mundo de la mundialidad, educamos en un mundo de la mundialización, con estilos de vida mundial.
lo cual requiere lenguajes, prácticas, tecnologías que nos los dan. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo de la internacionalización. Y este mundo de la internacionalización hace referencia a que ya no hay fronteras políticas, fronteras económicas, sino que hay una internacionalización. La ruptura física como tal se rompe. Hay una traspolación, hay una transición, hay un traspaso de un lugar a otro. Es decir, hoy de aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, dado que las fronteras físicas se han derrumbado y pasan a ser fronteras cognitivas. Hoy las limitancias para estar en el mundo están dadas desde cada intelecto, desde cada condición humana, desde las capacidades que tengamos. Es decir, las fronteras están en uno mismo. Por eso la educación hoy es una educación sin fronteras, es una educación sin distancias, es una educación a distancias, sin distancias. ¿Y eso qué implica? Que hoy de acá podemos ser estudiantes de Harvard, podemos ser estudiantes de la Universidad Samaltina, podemos ser estudiantes de la Universidad Nacional, hoy podemos estudiar online, y toda la acción tendrán otros lenguajes y otras prácticas. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo de la planetarización. ¿Y esto qué significa? Significa que educamos en un mundo de interconectividad. Educamos en un mundo interconectado. Hoy estamos planetarizados. Facebook Live nos tiene planetarizados. Es decir, hoy nos lee el mundo, nos conectamos. Así es que la limitante serán de otras órdenes, del contexto en que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, la conectividad, como bien lo estábamos expresando hace un momento al inicio de nuestra intervención, pues tenemos barreras, que se fue la luz, que no hay acceso al internet, que la plataforma no sirve, que el dispositivo tecnológico tampoco. Es decir, ya las limitantes están de otro lado, pero obviamente la interconectividad es planetaria. Por eso, en este mundo que educamos de globalización, de mundialización, de internacionalización, de planetarización, se dan otras lógicas, se dan otros asuntos, se dan otras prácticas, se dan otras educaciones y por consiguiente el asunto de la formación está relacionado con las dinámicas del desarrollo. Hoy educamos en un mundo de la industria 4.0, de la industria 4.0, del Big Data, del Internet, de la inteligencia artificial, de la robótica. Estamos ahí. Esa es la planetarización. La otra es las distancias que tenemos sobre ello son otras, las problemáticas que tenemos. Y obviamente esa es la característica de nuestro contexto. Entonces, en esa situación de características de la educación, hoy pues hay que ubicar en qué mundo y para qué mundo educamos. Estamos educando entonces en un mundo donde se producen múltiples y acelerados cambios que afectan nuestra visión de ciencia, tecnología y economía. Claro, estamos viviendo cambios acelerados y paradigmáticos y son no solamente uno, son múltiples. El siglo XX fue un siglo de grandes cambios técnicos, tecnológicos, económicos y científicos. El siglo XX fue un año de la revolución, fue un siglo de las revoluciones tecnológicas aceleradas. Pasamos de la voz a la imagen visible, es decir, pasamos de la radio a la televisión.
pero pasamos también rápidamente de la televisión, de la imagen visible, de la caja negra, pasamos a la informática. De la informática, con la informática se revoluciona y cambia el mundo. Y cambia el mundo de una manera totalmente trascendental. Cuando digo de manera trascendental es que por primera vez se decodifica de la capacidad del cerebro humano, de su capacidad intelectual, se descentra a una máquina la información. La informática entonces cambia, la información se traslada a la máquina y la máquina circula con ello. Entonces se producen múltiples y acelerados cambios que obviamente pues afectaron la ciencia, la tecnología, la condición de hombre. Ese fenómeno descentró del hombre el poder, pasa a la máquina. Pero también esa revolución técnica y tecnológica de la máquina a la telemática, es decir, no solamente en la máquina, sino la capacidad de teletrasladarla y obviamente planetarizarla. La imagen visible, la información se traslada a múltiples velocidades y obviamente pues esas velocidades también llegan a que se trasladen a otras partes. Se pasa de la radio a la televisión, de la televisión a la informática a la telemática y de la telemática a la vida, a la biotecnología. Por eso fenómenos como la clonación de Dolly, ¿cierto? Un fenómeno totalmente, es decir, biológico, se transforma, se modifica. De ahí que la biotecnología hoy nos tiene con un proyecto principal de la NASA, ubicado el problema del genoma humano. Y hoy estamos ahí en lo biotecnológico. Estamos en lo biotecnológico, nanotecnológico. Estamos en la nanotecnología. Estamos en otro escenario totalmente. Entonces, obviamente, educamos en un mundo donde se producen múltiples y acelerados cambios que afectan nuestras visiones. Pero obviamente, pues afectan también nuestras educaciones. Las educaciones se transforman de manera radical. Es decir, hoy nuestros estudiantes pues tienen habilidades digitales, pero obviamente el conocimiento científico pues entra en crisis y entra en crisis con los maestros, porque obviamente esos cambios tan acelerados transforman rápidamente nuestras visiones. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde la capacidad de investigación, producción y uso inteligente de los conocimientos es considerado un factor determinante del desarrollo de los países y es base necesaria para el desarrollo de la tecnología. Pues claro, los países que tienen hoy capacidad de investigación y producción de conocimiento y uso inteligente de ese conocimiento, pues se vuelve factor determinante. Prueba de ello, hoy nos estamos liderando quién va a asumir en el planeta la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Y entonces obviamente la capacidad de producir y usar inteligentemente los conocimientos, pues va a ser un factor determinante. Y ahí estamos. Colombia en ciencia, ¿cómo estará? La América Latina en ciencia, ¿cómo estará? En relación con Alemania, Francia, Rusia, con China y con los mismos Estados Unidos. Entonces, obviamente, educamos en un mundo donde hay una desigualdad social en cuanto a la capacidad de investigación, ¿cierto? La inversión para educación, la inversión para investigación dentro de ese sector de educación, pues es de mínima inversión y ahí podemos tener también nuestras preguntas para esta acción de educación y pedagogía en alternancia. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde las personas y su diversidad constituyen la mayor riqueza y la educación es patrimonio social y cultural. Pues bien, las personas y su diversidad constituyen la mayor riqueza. Y cuando digo, claro, los colectivos humanos y esa diversidad de colectivos, pues constituyen una riqueza para nuestro país y para los países, ¿no? La diversidad, la etnicidad,
los diferentes grupos humanos. En Colombia pues tenemos afrocolombianos, tenemos indígenas, tenemos raizales, tenemos campesinos, tenemos gentes de contexto marce, tenemos gitanos, tenemos una diversidad y eso nos da una riqueza supremamente importante. La educación pues es patrimonio social y cultural. Por eso reconocer estas personas y su educación es ese patrimonio social que aún nos da hidalguía, nos da posibilidad y nos enfrenta a las realidades del desarrollo humano, social, cultural y económico de nuestros países. Vamos ahí, la educación se convierte en patrimonio, de ahí de que hoy en esta alternancia o vivencia que estamos viviendo de confinamiento y la educación desde el aula hogar, se expande de otras maneras, de otras prácticas, pero necesita reconfigurarse porque la educación es un patrimonio social y cultural. Ahí vamos entonces con esta situación. Esperemos que la ciencia avance, que las relaciones económicas y políticas que tienen nuestros países pues, puedan llevar a tener nuestra vacuna y poder asumir otras prácticas educativas en este contexto de realidad planetaria. Educamos en un mundo donde las posibilidades de vida en el planeta, en nuestro planeta Tierra, dependen del acierto que tengamos con el manejo en las relaciones con los demás y con la naturaleza. Creo que el llamado está dado. Hoy estamos en prácticas de resistencia contra la extracción minera, contra el uso inadecuado de las aguas, de nuestros mares, de nuestra flora, de nuestras faunas. Entonces, las posibilidades de vida que tengamos hoy y que obviamente, pues, en estos 4 meses hemos estado en un confinamiento, pero también en un descanso de los ríos, en un descanso de los paisajes, de nuestra naturaleza y un descanso de la atmósfera que con la emisión de nuestros gases pues ha podido fluir de otra manera. No sabemos, entonces educamos en un mundo donde las posibilidades de vida en este planeta dependen de ese acierto que tengamos en el manejo de las relaciones con los demás y con la naturaleza. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde la información fluye permanentemente a través de numerosos canales. Por eso la educación y la pedagogía en esta alternancia, pues no debe estar transmitiendo información, porque la información fluye permanentemente. Si es para dar información, pues no necesitan maestros. Pero si es para formar ciudadanos, necesitamos maestros, necesitamos padres de familia, necesitamos la comunidad, porque estamos formando colectivos humanos, colectivos sociales, estamos formando subjetividades para el despliegue en la civilización del tiempo presente. Entonces, es claro de que hoy educamos en un mundo planetarizado, pero educamos también en ese mundo planetarizado que permite que la información fluya. Entonces, la educación no es información. Eso cambia totalmente el escenario. La educación es un proceso pedagógico. La educación tiene pedagogía. La pedagogía está en los ambientes que generemos. La pedagogía está en nuestros hogares. La pedagogía está en los dispositivos tecnológicos. La pedagogía está en la comunicabilidad a través de esos dispositivos tecnológicos. Entonces, ¿en qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde se hace evidente que la solución de la crisis, que llamamos crisis, debe buscarse incidiendo e indagando creativamente en sus posibilidades. Claro, si nos quedamos en no escuela, no educación, pues imagínense las discusiones tan fuertes que tuvimos en el mes de febrero, marzo y abril ante todo, cuando
se decía que no educación en casa, y entonces obviamente pues decíamos, ¿y entonces qué hacer? Y ahora estamos con la característica que no, educación, el regreso a las clases no, y entonces uno dice sí, no, pues sí, pero también sí o no, pero la realidad es que la escuela se abre, estamos en la escuela ampliada, hoy está en el aula hogar, mañana estará en el aula hogar escuela y ya serán atemporales, pero la vida continúa, fluye y nos va a tocar. Pues supuestamente decía que el 1 de agosto todos a las aulas, ¿no? Se dijo por política, pero la realidad nos está entendiendo que no. Listo. Y entonces, pues claro, la otra es también los maestros, los padres de familia, los mismos estudiantes. Si le preguntamos a los estudiantes quieren ir otra vez a la escuela, necesitan procesos de socialización secundaria, porque están cansados de la socialización primaria. ¿O no, estimados orientadores? Los jóvenes y nuestros niños dicen, quiero ir a la escuela, pero ellos no van porque tenemos miedo, pero no tenemos miedo de cuidarnos y cultivarnos, ¿sí? Ahí vamos. Es decir, si yo ahorita empiezo a decir a las aulas, pues algo es por este Facebook Live disparado, porque me dicen, ¿y este profesor qué está pensando? ¿Cierto? Pero si miramos las realidades del modelo de desarrollo, pues la gente está saliendo y está llegando a sobrevivir. Claro, el modelo capitalista está fluyendo. Y entonces dice, bueno, asistencialismos o paternalismos o qué, pero ahí estamos. Entonces, esta realidad, entonces tenemos se hace evidente que esta crisis se debe buscar indagando e incidiendo creativamente en la posibilidad. Y entonces, claro, ya hay experiencia. Lo que pasa es que los maestros, nosotros tenemos que creer, crecer, compartir con nuestros maestros, crear. Viera usted en estas convocatorias nacionales, donde estamos viendo experiencias de los maestros en casa, con unas cosas maravillosas, donde han ampliado la escuela y han dinamizado a partir de otros actores. Y la escuela se dinamiza. Lo que pasa es que la escuela es abierta. Hoy llegó a los claustros por necesidad, por el cuidado de los niños, por los hostales y los auspicios. Así inició el preescolar. Las escuelas surgen también porque la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues varios niños abandonados y tocaba unirlos. Ahí está la escuela. Pues ahora en la crisis, en esta crisis, ¿qué vamos a hacer? Todos en nuestras casas. Las madres de familia están cansadas. Los padres estamos agotados con los niños. Todos estamos ahí, pero le estamos buscando la acción. Maravilloso. En el día de ayer llegamos de una casa de campo que tenemos y llegamos a la casa y bueno, el niño, no, que tenemos que empezar porque tengo clase a las 8, pues llegamos el lunes. Y bueno, entonces nosotros teníamos que ir a hacer una vuelta al centro de la ciudad y el niño pues ahí, cuando dijo, no, y bueno, y les tocaba como en la clase del niño allí, una clase en segundo o tercero de primaria creo que fue, y entonces pues dice que se disfrazaran de Simón Bolívar. Cuando nosotros llegamos a las 9 de la mañana, pues el niño pintado, todo riendo, con fotos, circuló. Dijo, ya por Dios, estos maestros de hoy. Y bueno, se hizo la clase de Simón Bolívar, se habló, se disfrazaron, los niños crearon. Oye, los maestros somos maravillosos. Donde hay un maestro hay una posibilidad. ¿Y qué tal donde hay buenos orientadores escolares? ¿Cierto? Donde son creativos, propositivos, y no solamente de allá le dejo el problema, no, los orientadores escolares son aquellos que permiten las posibilidades y buscamos la solución a la crisis creando e incidiendo positivamente. Entonces, obviamente, pues quiero decir que qué tal si nos hubiéramos quedado sin escuela y sin maestros.
los maestros cambiamos de lugar, llegamos a otros lugares y estamos incidiendo y creando. Bonito eso, pues claro. Yo también ahora desde Manizales, hoy que me encuentro en mi casa con mi madre y mi familia, estoy hoy comunicándome al mundo. Es maravilloso. ¿Y gracias a quién? A ese interés de este grupo humano de orientadores que creativamente están dando un espacio de formación. Entonces, tenemos que crear y compartir estas experiencias que son maravillosas. Quizás la escuela graduada y estandarizada en el Cronos y en el Kairos del tiempo pasado, quizás se está agotando. La escuela nueva, cuando digo esta escuela nueva, es la escuela del hoy, donde tenemos tecnologías, donde tenemos otros discursos y otras prácticas, están buscando otras posibilidades. A lo mejor las clases tendrán que ser con invitados y el maestro será el que problematiza y dispone también. El próximo invitado quizás, qué bueno Isabel Cristina, qué bueno estimado Richard Torres, Fanny, María del Socorro, que pensaran en la conversación con los niños allá y con Onso, conversando y dando una formación de la experiencia que han vivido. Bueno, qué bonito, son aprendizajes, entonces no son los doctores que se invitan, María Cristina, Isabel Cristina, no, el doctor pues también viene a aprender de los otros, que es el ejercicio. Entonces, mire que educamos en un mundo donde es posible, y hoy es posible todo también. Es posible que nosotros nos agotemos, pero también es posible que nosotros racionalicemos la realidad presente y busquemos la alternativa de los cuidados del cuerpo, de los cuidados de la mente, de los cuidados del espíritu, de los cuidados de la familia, de los cuidados de las relaciones, de la palabra. Hoy estamos en otras cosas y necesitamos interactuar en alternancia de otras maneras. Bueno, ¿en qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde es urgente y útil desarrollar habilidades intelectuales y estrategias cognitivas. Se requiere aprender cosas nuevas por métodos nuevos. Una profesora en estas experiencias que presentó el ministerio, en estos foros que hacen los viernes el Ministerio de Educación Nacional, y presentaban una maestra de un municipio en Viterbo, Caldas, enseñando a multiplicar, metiendo fichas por un lugar en una cajita, maravilloso. Entonces es urgente desarrollar habilidades intelectuales. 1 más 1, 2, y 2 más 4 menos 3, ¿cuánto es? Entonces esas estrategias que cambian, métodos nuevos. Hoy, por ejemplo, estos niños pues cantan, bailan, disfrutan de otras maneras. Entonces es urgente desarrollar cosas nuevas y habilidades intelectuales. Creo que se hace necesario que volvamos a conversar con los centros de interés que planteaba Ovidio de Crowley, ¿cierto? Pedagógicamente. Los centros de interés. Pensamiento lógico. Desarrollo de la comunicación a través de la trova, del verso, del estribillo, volver al centro literario, volver a los centros de historia, volver al centro ambiental, a generar otros elementos que transversen, porque obviamente tenemos que crear cosas nuevas y por métodos nuevos, y ahora más con estos dispositivos tecnológicos. Yo creo que todo este avance tecnológico que nos dejó el siglo XX y nos lo entregó al siglo XXI, se convirtió en un potenciador de los aprendizajes. Otra cosa es que necesitamos aprender a manejar esta vaina, necesitamos a verle lo bueno también a esto tampoco es tan malo. Yo, por ejemplo, con Isabel Cristina me veía por acá cada año o cada año y medio, y eso por las fiestas del San Pedro, porque recordaba este excelente baile que ella mostraba allí en esa vez de un encuentro pedagógico en nuestra maestría, y obviamente llegó vestida y con toda esa cosa bella. Pues nos vemos cada 8 años y hoy nos estamos viendo aquí cara a cara, distanciados, pero siempre con esa acción fraterna. Entonces,
creo que los niños también son felices cuando llegan y aprenden hoy a llegar y a tomar lista y todo lo que está ocurriendo con esas plataformas de Meet, Zoom, Teams, Classroom, las evaluaciones, otras cosas. Hagamos cosas nuevas porque la información fluye y hoy tenemos que vivirlo de otra manera. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde estamos cansados de tanta violencia. Creo que también este fenómeno del COVID-19 pues nos colocó en otra cosa, como que se apaciguaron esos ánimos de guerra, de matanzas tan horribles. Bueno, pues se siguen matando, pero ¿qué es lo que digo? Estamos cansados de tanta violencia. Ay, ya, no más, no más, no más. Qué violenta las noticias en el día de ayer, qué violenta cuando se instaló el Senado de la República, ahorita el 20 de julio, qué violencia. Uno ya no quiere leer ni el Face ni el WhatsApp, porque eso es violencia, y violencia, y violencia. No, interesantísima esa idea también que el Tolima ha planteado ahorita para este puente. Vamos a hablar de noticias buenas. Qué bueno que también asumamos eso, noticias buenas de nuestros orientadores escolares. ¿Qué estamos haciendo por hacer que los niños accedan a la educación, que se retengan en el sistema, que actúen de otra forma, que aprendan música, baile? Yo estoy feliz cuando están presentando ese himno tolimense en piano, en violín, lo están presentando de una manera, ahorita como cantan desde Bogotá, Medellín, España, de otras maneras, y hacer cosas maravillosas, porque es que no podemos seguirnos matando y violentando. Caminas, mano porque no caminas, malo porque se peinó, malo porque no se peinó, no más violencia. No nos agotemos más en esa condición, sino que proyectemos esa posibilidad. Educamos en un mundo donde todos clamamos por la valoración de derechos humanos como base, de respeto de los mismos y comunidad. Todos clamamos por los derechos, pero no por los deberes que tenemos como ciudadanos, como personas. Entonces, por favor, ¿en qué mundo y para qué mundo educamos? Donde es necesario identificar qué debemos conservar, pero también aquello que es necesario transformar y reemplazar. Por ejemplo, yo digo que es necesario saludar, sonreír, aprender. Es necesario conservar a que la gente piense, exprese, viva, pero también es necesario transformar esa envidia, ese rencor, esa cizaña. Tenemos que transformar y tenemos que reemplazar cosas nuevas. Y obviamente, pues que la escuela siga viva, que siga potente, porque el maestro está vivo y los maestros crecen, creen y crean para compartir con los niños y los jóvenes. En este sentido, pues quiero ubicar que educamos en este mundo de estas características, pero educamos en un mundo donde prácticamente educamos en un mundo donde hay desigualdad social, en un mundo donde estamos totalmente agotados. Es decir, en el contexto global estamos culminando la tercera revolución industrial y estamos asumiendo la cuarta revolución, que es esta que estamos viviendo, tecnológica inmediata. En este contexto global, pues estamos con exclusión y pobreza, que se manifiesta en Icononso, que se manifiesta en Ibagué, en Prados, se manifiesta en nuestra condición colombiana, con exclusión y pobreza. En este contexto global estamos con peligros medioambientales generales. Es decir, esta pandemia es un problema ambiental general. Y estamos ahí. Y obviamente los expertos de la ciencia nos dicen de que vienen más pandemias, porque obviamente hay nuevos fenómenos. Entonces necesitamos educar y formar la gente para las nuevas realidades y las nuevas lógicas. Educamos en un escenario aún en siglo XXI de discriminación de la mujer.
de nuevas formas de administración. Tenemos una debilidad estructural del Estado, por ejemplo, en las regiones, en nuestros países latinoamericanos, hay una debilidad estructural del Estado. Tenemos una sociedad civil muy débil en el contexto nacional, por ejemplo, para ubicar a Colombia. Es decir, nosotros no pensamos con criterio propio. Estamos ideologizados y dogmatizados por prácticas de poder económico y poder político, e incluso poder ideológico. Tenemos poca capacidad institucional para garantizar lo público. Es decir, la escuela hoy no tiene la capacidad para garantizar la educación en los escenarios con condiciones biosaludables, ¿cierto? Por eso el regreso a clases se demora, creo que unos 6 meses más en la institucionalidad formal. Tenemos un deterioro ambiental, una intolerancia política e ideológica en el contexto nacional. Tenemos una difícil inserción de los mercados internacionales a nuestro contexto. Tenemos una precariedad científica y tecnológica. Eso está demostrado con los avances hoy para el COVID, por ejemplo, en Colombia. Es decir, las tecnologías son mínimas y las ausencias de la gobernabilidad y de la infraestructura para atender la salud y la educación, pues lo han demostrado. No tenemos capacidad para atender una emergencia sanitaria y ascendente como la que estamos viviendo hoy en el planeta y quizás hoy en Colombia, que está en la nivelación de la curva de contagio. Bueno, siglo XX nos dejó ilusiones, nos dejó sueños, nos dejó utopías. Fortaleció el capitalismo, arrasó con el socialismo, nos colocó a vivir de otra manera, nos colocó en otra apuesta que fue leída por Toffler y Peter Drucker, Herbert Toffler y Peter Drucker, en textos como La tercera ola y La sociedad del conocimiento de Peter Drucker y la sociedad postcapitalista. ¿Cómo nos dejó ubicados? Con un nuevo hombre, una cultura universal electrónica, con otras lógicas, con un pensamiento visual, simbólico, con nuevos agentes socializadores, con nuevas formas de pensar y de actuar, y que obviamente nos coloca en un proceso de deconstrucción, reconstrucción y construcción. Nos coloca entonces este tiempo presente en educación y pedagogía en alternancia, en romper la exclusión entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Nos coloca a lo tecnológico y a utilizar la mediación tecnológica para la educación. Nos convoca esta acción a un conocimiento más integral, lo cual entender problemas de conocimiento nos lleva a la creación y construcción de otros lenguajes, palabras como confinamiento, aislamiento, tapabocas, lavamanos, ¿cierto? Lenguajes que dan y nos llevan a procesos de autogestión, nos ubican a desarrollar mayor refundamentación de la opción educativa y política con un corte ético, con una acción intencionada, es decir, la escuela y la educación es intencionada a formar. Por eso estos momentos de la matemática, de la educación física, de los lenguajes, en la escuela hoy tienen que tener una actuación intencionada de corte educativo formativo. Hay que continuar refundamentando la construcción de poder de lo colectivo,
de lo organizativo, de la calidad de vida. Por eso en Colombia considero hoy que vuelve otra vez la dinámica de la organización colectiva de los maestros, pero también con un movimiento pedagógico de intelectualidad, porque obviamente el movimiento de maestros ha estado en un proceso reivindicativo y ha descuidado un poco el movimiento intelectual, que creo que renace y está construyéndose, como por ejemplo estos espacios de formación, ¿cierto? Esto es movimiento intelectual de orientadores escolares, qué bonito. Entonces yo creo que urge el movimiento pedagógico de la intelectualidad docente colombiana para asumir las nuevas formas de educación, los nuevos cortes educativos formativos en nuevos espacios y nuevos tiempos, y que obviamente pues nos van situando a un gran pacto entre educación y política, y que va a exigir mayor creatividad al interior de la educación, creatividad en nuestras prácticas pedagógicas, recuperar y reconfigurar la vida cotidiana como escenario de la vida, reconstruir la idea política de existente en este presente, ¿cierto? Porque es decir, la política parece que es el presidente y el past president y la oposición, no, esa no es la política, es la construcción de relaciones para poder convivir y poder convivir en paz. Refundamentar esa acción política del concepto de poder, y obviamente estamos entregando esta línea de ejercicio y que nos invita a descubrirnos en la tarea humana de educar. Por ello, pues, esta ágora educativa nos invita a asumir otras posturas, unas posturas de conciencia humana y social, conciencia educativa, conciencia de ser educador y de asumir de otra manera. Creo que esta tarea nos convoca a que continuemos creando, creyendo, creciendo y compartiendo. Compartir estas expresiones de la tarea humana de educar y de formarnos como individuos diferenciados, como sujetos y comprendernos en el despliegue de este mundo. Así es que muchas gracias. Somos maestros hoy y siempre, y los maestros son la posibilidad, porque donde hay un maestro hay posibilidad, hay creación, hay vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Amador, por esa excelente intervención. Tenemos muy buenos comentarios desde nuestra red. Nuestra compañera Fanny nos va a ilustrar frente a los comentarios que hemos tenido, algunas preguntas frente a ello. Gracias. Sí, compañera, claro que sí, doctor Amador, maestro, desde luego. Tenemos algunos comentarios, como el de Luis Fernando Calleja. Nos dice que estamos educando para formar jóvenes que tengan responsabilidad con su proyecto de vida. También Caterine Medina nos dice que educamos para construir un mundo mejor, de manera que formemos una nueva generación de personas responsables y comprometidas. Dayana López, por otro lado, también nos comenta que pues, en el tema de la presencialidad no está muy de acuerdo, porque considera que las clases presenciales pues, son un gran riesgo, hasta donde yo le entiendo. Dice que el año se puede repetir, pero pues volver a nacer no. Se expresan nuestros participantes también diciendo que en definitiva no les gustaría retomar clases presenciales. Igualmente Inés García nos dice que recibe con mucho agrado
lo que usted comenta, lo que usted nos aporta con sus conocimientos, su experiencia, porque refleja apropiación y además ve que criterios bastante esperanzadores, de mismo modo que le parece enriquecedores los aportes que usted hace por cuanto dan apoyo a los docentes y a la vez como que dotan de sentido a las clases virtuales. Lilian Amparo Navarro nos dice que es importante mirar en definitiva con ojos de amor infinito para luchar y conquistar nuestras multiposibilidades. Ser constructores de belleza, nos dice Lilian Amparo. Bueno. Se refieren que la explicación que nos ha facilitado es excelente, hay muchos comentarios al respecto, le agradecen, dicen que es de gran importancia, sobre todo con lo que estamos atravesando en estos tiempos de pandemia. Bueno, tengo una pregunta, maestro Luis Hernando. Usted habló de las escuelas atemporales, entonces nos gustaría que nos ampliara un poquito sobre esa opción. Mucho gusto. Bueno, ante todo, mi gratitud al profesor Luis Fernando Callejas. Obviamente, pues tenemos que continuar en la educación del proyecto de vida. Adelante, adelantarnos, lanzar a nuestros estudiantes. Entonces necesitamos fortalecer, estimado Luis Fernando, ese proyecto de vida en el tiempo presente, que fue el tiempo que nos tocó vivir. Es el hoy. Y tenemos que formar en el proyecto de vida personas con apertura corpórea, con apertura intelectual, con apertura a las posibilidades. Y los maestros están ahí con los proyectos. Donde hay un maestro hay proyecto de vida. Entonces, estimado Luis Fernando Callejas, gracias por ese aporte. Caterine, pues claro, estamos formando las nuevas generaciones. Guste o no guste, hoy es todo nuevo. Para mí es nuevo haberme acercado hoy a Richard, a María Fernanda, a Marta Ligia, y es para mí nuevo encontrar a Isabel Cristina acompañando y moderando esta acción. Y qué mejor, Caterine, estamos ante ello, ante una nueva generación. Y Dayana López, pues claro, estamos asustados con la presencialidad, pero ya nos tocó ir al banco, nos toca ir al supermercado y estamos estando allá que uno va por el andén y como que va con el otro. Pero yo creo que hay que entrar a otras naturalidades con conciencia. Yo creo que con conciencia, con conocimiento del conocimiento. Y ese conocimiento del conocimiento está referido hoy en clave de distancia, de diagnóstico, de digitación, de dispositivos. Ahí vamos. Asumamos el conocimiento, pero también el conocimiento de ese conocimiento. Nos están diciendo distancia, 1 metro entre personas y escalonar horarios. Estoy dando como un poquito de respuesta a la última pregunta que María Fernanda del Socorro me ha planteado, ¿cierto? Listo, tenemos que hacer conciencia, ahí vamos. Nos están diciendo hace rato, es que nos dijeron, por favor, distanciémonos para podernos acercar mejor. Es más, el abrazo era tan común y quizás pues no éramos conscientes de lo que esto genera, ¿cierto? No éramos conscientes. Pues para mí yo soy muy afectivo y el abrazo estaba. Y ahorita pues digo
y de verdad ahora con todo este asunto de la salubridad que nos ha implicado, yo he tenido que aprender a estudiar qué era un virus, qué era una pandemia, a recordar la historia, las experiencias, pues claro. Entonces, pues conciencia con D, distancia, 1 metro entre las personas y escalemos horarios. Entonces yo creo que esto se nos va a venir el año entrante, ¿cierto? Unos en unos horarios, otros en otros horarios, otras, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero en términos de Saldarriaga hay una incertidumbre educativa, pero hay una gran posibilidad educativa. El profesor Saldarriaga de la Universidad de Antioquia. Diagnosis, pues claro, va uno al supermercado y le toman la temperatura corporal y le dicen, bueno, usted está enfermo. Pues bueno, entonces si está enfermo, pues cuídese, cultívese y no infecte al otro. Entonces, es decir, como esos elementos mínimos. Pues cuando los niños están enfermos, ¿qué hacemos en la escuela? ¿O qué hacíamos? Si el niño está con calentura, pues bueno, digamos con fiebre alta, pues ¿qué hacíamos? Le poníamos 10 ejercicios más de trabajo para que se muere, o lo poníamos en reposo, lo regresábamos a su casa. Bueno, pues hoy tenemos que seguir diagnosticándonos y ver que si hay un problema que esté afectando la salud, pues miremos, diagnosis. Digitalización, pues claro, estamos soportados hoy en las tecnologías, el celular ya viene con acciones para medir la temperatura, para programar, para mirar nuestros alimentos, bueno, tantas cosas que llegamos y estamos en otro mundo con D. El trabajo, la cuenta que pague por la digitalización, pase, haga el Big Data, genere la acción, traslade, pague por una acción, por el supermercado, el teletrabajo ahora es digital, bueno, digitación será otra letra que nos da. Dispositivos, pues, mejor dicho, yo pensaba que el celular era únicamente para que me llamaran, pero veo que eso es para cantar, para bailar, para reír, para disfrutar, bueno, muchas cosas, ahí estamos. Y creo que también conciencia con C, de creer, de crear, de crecer, de compartir. Somos educadores, ahí estamos en ello. Entonces, muchas gracias por eso. Pues claro, no se recibe con agrado ir a la escuela. Pues claro, ahorita no, pero que nos va a tocar, claro. Yo estoy convencido que nos van incluso hasta jalonar violentamente, porque hay unos que no queremos ir, ¿cierto? Pues me dicen que ya los de 57 para adelante no van. Bueno, pues a lo mejor yo sí quiero ir, pero eso va a generar mucha decisión política e incluso normativa. Ya me imagino, bueno, entonces renuncien. Entonces cuando nos van a decir que renuncie, yo creo que ahí sí vamos a ir todos a trabajar de otra manera. Pero bueno, ese no sería el tema ni tampoco es el de este momento, porque sería el de discusión de una política pública de seguridad social y de obviamente de condiciones biosaludables para poder ejercer la educación. Yo estoy viendo ya experiencias en Colombia muy significativas. Cuando digo experiencias muy significativas, es que estaban listos para empezar algunas instituciones, por ejemplo, municipios no COVID, con acciones de salubridad muy altas. Y obviamente los municipios no COVID en el país son mayores, incluso yo me atrevería a decir que son el 75% de los municipios de Colombia. Entonces, de todos esos 1000, digamos que 250 municipios tendrán la acción del COVID y están en otra línea. Bueno, pero obviamente la decisión es hoy no ir por una decisión política nacional. Entonces, sigamos pero eso sí, no dejemos a nuestros estudiantes libres. Libres, cuando digo libres, es que sin nuestra palabra, obviamente, no hagamos esas jornadas tan extremas, no coloquemos esos contenidos, no llenemos de contenido a la gente, llenémonos de posibilidades, de problemas, de acontecimientos, de fenómenos, y eso va a cambiar y va a fortalecer quizás el lineamiento de política, logros de aprendizaje y derechos básicos, que es como la acción. Y la pregunta que me hace nuestra colega María Fernanda del Socorro Salgado, escuelas atemporales, es decir, la escuela normal ya no va a ser la que estábamos, listo, entraron a las 7 y salen a la 1, y los de la tarde entran a la 1 y salen a las 6, esa temporalidad ya no se va a dar. Tengo la certeza de que van a haber bloques, van a haber grupos, van a ser diferentes formas. Entonces es una escuela atemporal y
y a local, es decir, tendrá que tener otros espacios. Entonces yo creo que se va a combinar el teletrabajo, la teleescuela, la teleeducación, y se va a hacer momentos presenciales para acciones muy concentradas al cuerpo, a la recreación, al deporte y al ocio. Va por allá la acción. Y obviamente algunas clases de laboratorio que ya no necesita ser el laboratorio que era clásico para nosotros. Ahorita serán simuladores, tendrán otras líneas. Entonces, por eso ese concepto de la escuela atemporal va referido a esas nuevas miradas, los escalonamientos, los distanciamientos y las conciencias de unas nuevas lógicas de hacer escuela y de hacer educación. Diría que es una escuela más estética, una escuela más lúdica, ¿cierto? Tendrá que ir por allá, y obviamente una escuela más intelectual, donde los tiempos sean más productivos que no productivos, porque quizás nosotros estamos cuidando niños, no formando ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Definitivamente nos queda como del mensaje es que la educación, si bien lo cierto lo decía, es como un camino, y la pedagogía es el conjunto de todas esas acciones que forman a los seres humanos, y ese es el gran desafío que tenemos toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia, hasta los mismos estudiantes que apoyan y se solidarizan en este momento con sus otros compañeros. El ser humano desarrolla acciones intelectuales desde los cognitivos, esto nos queda muy claro. Por ello debemos continuar e incentivar la creatividad y las competencias de innovación ante las situaciones actuales desde la misma construcción de ciudadanía. Muy bien. Doctor Amador, muchísimas gracias por su participación. A toda la comunidad educativa, muchas gracias por su asistencia, recordándoles que tenemos mañana ya nuestras dos últimas talleres, ¿sí? Desde a las 10 de la mañana, las redes sociales y el proyecto de vida en la era del Sentinel, y tenemos un taller a las 4 de la tarde con orientación profesional, escuelas de padres, grado 10º y 11. Muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias Richard, muchas gracias Isabel Cristina, María del Socorro y toda la participación, Luisa Fernanda, Marta Ligia, muy amables por su invitación y esperamos continuar encontrándonos en ello. Muchas felicitaciones por este espacio de formación. Buena tarde. Muchas gracias, doctor Luis, por acompañarnos. Gracias. Y pues antes de finalizar me gustaría agradecer a todos los municipios que estuvieron conectados, a todas las instituciones educativas, agradecer al doctor Luis, como ya decía Cristina, como ya decía Fanny, en cuanto al apoyo que nos ha brindado para poder hacer realidad este espacio en la tarde del día de hoy. Entonces pues invitarlos a que sigamos conectados. Ya mañana tendremos el último día de la semana de orientación vocacional y profesional, donde tendremos todavía 2 charlas excelentes que ya nombró Cristina, y pues esperamos de que toda la comunidad esté muy atenta y esté conectada. Sí, efectivamente, Richard, muchas gracias a todas las comunidades del Departamento del Tolima. Tuvimos presencia de Fresno, Purificación, Ortega, Palo Cabildo, Padua, Armero Guayabal, Purificación, Murillo. Tuvimos presencia de maestros tutores de grado de diferentes instituciones. Tuvimos presencia de Guamo, Melgar, Mariquita, Líbano, Padua, Herbeo, Anzoátegui, San Antonio, Murillo, Collaima, Santa Isabel, Espinal, Villahermosa, Alpujarra y Bagué. De verdad, muchas gracias por su participación. Bastante enriquecedor poder compartir con ustedes estos espacios. Y bueno, no siendo más, extiendo pues para todos también un saludo fraternal y la invitación para mañana a las 10. Muchas gracias. Permiso. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Claro que sí. Feliz tarde.